puesto en violencia infantil según un estudio hecho por World Vision en 13 países latinoamericanos y del Caribe. Esta cifra ha puesto en alerta a las entidades públicas que velan por el bienestar de los niños y las niñas en el país, con el fin de mitigar hechos violentos que acaben con la vida de los más pequeños. Precisamente el 68% de las personas encuestadas sienten que la violencia contra la niñez ha aumentado en los últimos 5 años. Aquí en Colombia, el 71% de los colombianos sienten que la violencia contra los niños y las niñas ha crecido. El Instituto de Medicina Legal nos lo reafirma. La mayor parte de los perpetradores de maltrato y abuso contra los niños y las niñas son padres de familia, madres de familia, abuelos, cuidadores en la familia, las personas en las que más confía un niño. Lo que estamos haciendo definitivamente no está dando resultados porque la violencia dirigida a niños y a niñas está aumentando. Entonces eso lo que nos indica es que todas las estrategias que hasta ahora se han implementado debemos revisarlas y redireccionarlas. Las cifras que hoy presenta el Instituto de Medicina Legal en homicidios, en suicidios, en violencia sexual, en violencia intrafamiliar y en violencia interpersonal están aumentando respecto del año anterior. El 7% de los colombianos no creen en entidades como el Instituto de Medicina Legal o la Policía de Infancia y Adolescencia, evitando enfrentar el maltrato infantil en las zonas más vulnerables. Más de la mitad de los encuestados opina que la violencia contra los niños y las niñas ocurre en espacios públicos, fuera de casa, pero la evidencia nos dice que eso es un mito, la realidad es otra. Aquí en Colombia, por ejemplo, en el 2016, más de 10.000 niños y niñas fueron víctimas de maltrato a nivel intrafamiliar. La mayor parte de esos casos se dio en las casas. Casos de abuso sexual, maltrato físico y psicológico y humillaciones, siendo este una de las agresiones más comunes, ubican a Colombia en el primer puesto y revelaría que las campañas frente al tema no están funcionando. ¿Cómo queremos solucionar esto? Cambiando los patrones de crianza. Nosotros creemos en que se puede disciplinar a los niños y las niñas, se puede ejercer una autoridad parental positiva a través de la crianza con ternura, en donde sí hay consecuencias si haces algo malo. Y tenés que asumir las consecuencias, pero jamás va a ser a través de la humillación, el castigo físico, el insulto, jamás a través de eso. El llamado a nuestra sociedad es a incorporar los valores de respeto y tolerancia en nuestra vida cotidiana. Respeto especialmente hacia nuestros niños y niñas. Cada forma de violencia fue calificada por encuestados que midieron el impacto del daño en la vida de la víctima. Las agresiones se marcaron al núcleo familiar como la principal fuente de este tipo de violencia. Día a día se evidencia que esos ejemplos de maltrato afectan de forma negativa e integral el desarrollo de los niños. Pues a propósito de este tema nos acompaña a esta hora Leonardo Velázquez, director regional de incidencias de World Vision, una entidad internacional que vela por el bienestar de los niños en el mundo. Leonardo, bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimo gusto. Lo primero que uno se pregunta y la gran preocupación de quienes nos están viendo es ¿por qué Colombia se ubicó en el primer puesto de violencia contra los menores? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, eso es algo importante. Lo importante es que el estudio es un estudio de percepción de violencia de la población. Eso es, hay que dejarlo bastante claro, porque es cómo percibe la población la violencia en los países. Este estudio se hizo en 13 países, en los cuales Colombia tiene un alto índice de percepción de la población de que hay mucha violencia contra la niñez. Y eso sí es alarmante. Colombia está entre los altos, está Brasil, también está México, también está Perú, pero sí está entre los más altos de que la población percibe que hay una alta violencia contra la niñez. Pues este sin duda es un tema que le interesa mucho, sobre todo a aquellas personas que tienen niños en su casa, a tratar de identificar cuáles son esos síntomas para saber exactamente si un niño está siendo maltratado. Pues de eso queremos seguir conversando con usted, Leonardo, pero los invitamos a usted y a todos nuestros televidentes que nos esperen un momentico. Vamos a hacer una pequeña pausa y más adelante volvemos con nuestro invitado para seguir hablando del bienestar de los menores. Nosotros continuamos aquí a las 12 con Leonardo Velázquez. Él es, como les decía, el director regional de incidencia de World Vision, una entidad en el mundo que vela por el bienestar de los niños. Y estamos aquí ahora para analizar varias gráficas y quisiera empezar con esta, Leonardo, y esta tiene que ver con el índice de percepción de violencia en esos 13 países que usted nos decía que habían escogido. ¿Por qué escogen estos 13 países? Y expliquémosle a los televidentes. Claro que sí. Se escogieron estos 13 países para hacer el estudio, dado que nosotros como World Vision, que es una organización internacional de desarrollo que apoya el tema de la niñez, trabajamos en América Latina, trabajamos en estos 13 países más Haití, pero lo hicimos en estos 13 países como tú los ves aquí porque los escogimos porque están dentro del continente y tienen también condiciones similares de violencia. Ahí estamos viendo que Colombia tiene un porcentaje de 26%. Exactamente, el porcentaje que tiene que mide este índice lo mide desde donde la percepción es menor, que lo vemos en un lugar verde, hasta una percepción mayor que es de 28
en adelante. Y ahí donde se ubica Colombia, casi llegando a la mayor percepción de violencia en un 26%. Y como te repito, esto es importante decir que es percepción, porque si tú ves Honduras y tú ves ese país que está verde ahí, está un 16%, pero si escuchas noticias internacionales, sabes que también tiene un alto índice de violencia en general y en contra de la niñez. Tiene el más alto índice de homicidios a nivel de América Latina. Entonces es tema de percepción, pero sí es importante saberlo, porque a veces la percepción condiciona la realidad. Ok, muy bien, vamos a seguir con el segundo gráfico y este es algo muy interesante y está relacionado con los mitos, lo que muchas personas creen que pueden ser los lugares en donde más expuestos están los niños a sufrir un tipo de abuso o tipo de eso. Exactamente cuáles son los mitos y en dónde se pueden sentir de verdad seguros y en dónde no. Exactamente, esto es un mito muy importante, dado que el 55% de los encuestados piensan que en los lugares públicos los niños no están seguros y piensan que en el lugar más seguro es el hogar. El hogar es el lugar más seguro. Es un mito. ¿Por qué? Porque estudios nos dicen y estadísticas nos dicen que cada día mueren 220 niños menores de 18 años en América Latina. Y eso es sumamente importante porque ¿qué quiere decir? Mueren de violencia intrafamiliar, desde el hogar. O sea, contrario a lo que se podría pensar, los niños están más expuestos en su propio hogar. Así es, porque es por los propios padres, por los cuidadores, por los tíos, por los hermanos. Entonces es importante este mito de velarlo para que podamos estar pendientes, nosotros como padres de familia, como familiares, como cuidadores, de con quién están nuestros niños. Y a veces también es importante ver los tipos de violencia, porque a veces uno dice violencia es muerte o es castigo físico. No, hay violencia psicológica, claro. Está la violencia también obviamente física, la violencia sexual, está el tema de los insultos, todo esto es violencia. Entonces eso es importante que conozcamos también el tipo de violencia que nosotros estamos haciendo con nuestros niños y niñas. Ok, vamos ahora con el tercer y último gráfico. ¿De qué se trata exactamente este? Aquí es como qué piensa la gente de por qué pasa la violencia contra la niñez. Y en un alto porcentaje dice que es por el alcoholismo y el consumo de drogas. ¿Y por qué eso es un mito? Porque las razones de la violencia en América Latina es multifactorial. Puede deber de diferentes factores, por ejemplo, desde la educación, desde el tema cultural, desde el tema de que no reconocemos un tipo de violencia. Por ejemplo, de nuevo hablamos con el tema castigo físico. Nosotros consideramos como World Vision trabajar el tema de la disciplina positiva, de la crianza con ternura, sin utilizar maltrato físico. Entonces eso es importante de que las causas en América Latina no solamente es el alcoholismo y el consumo de drogas, como la mayor parte de la gente lo piensa. Leonardo, ya para terminar me gustaría saber si ustedes tienen algún contacto donde, por ejemplo, un vecino o un mismo niño o un padre de familia que sepa que están maltratando a un niño se puede comunicar con ustedes para que ustedes le den atención, o cómo funciona. Bueno, nosotros a nivel América Latina trabajamos con las entidades encargadas de la niñez en los 14 países donde trabajamos precisamente. Entonces sí, cada una de estas entidades tienen un lugar donde contactarse, una página web. Entiendo que Colombia también precisamente tiene un número donde pueden contactarse y nosotros como organización apoyamos a nivel de incidencia nacional y local estas entidades. Pues Leonardo, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros revelándonos estas cifras, revelándonos estos gráficos para conocer exactamente cómo estaba Colombia con relación a este bienestar que tienen los menores. Y pues infortunadamente nosotros tenemos que seguir aquí mostrando casos como este, así que lo invito, le agradecemos de antemano que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias. A ver ese tipo de noticias. Por ejemplo, miren esta historia, una familia de un niño que presuntamente abusado fue por dos hombres de 60 y 32 años, teme que queden libres por vencimiento de términos.